Queremos darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes del libro de Romanos, a los hermanos que se están conectando también. En unos minutos más vamos a entrar a la lección de hoy. Y amado pueblo, quiero que prepare su corazón porque la palabra que vamos a hablar esta noche, la lección que voy a enseñar esta noche va a ser tan impactante y usted va a poder ver claramente la razón por la cual hemos entrado a los tiempos a los que hemos entrado. No es casualidad, aunque todo ha sido ya profetizado y todo está escrito. Dice la Escritura que nuestro Dios conoce el fin desde el principio y por medio del espíritu de profecía Él ha abarcado todo ese espacio en la eternidad que se conoce como tiempo. Y aunque en medio de todo esto está el libre albedrío que Él le dio a los seres humanos, también está la salvación de Jesucristo. Y por medio de esa salvación, por medio de la renovación de nuestra mente, podemos empezar a alinearnos a la voluntad de Dios y ver la voluntad de Dios en la tierra. Pero no es así como está sucediendo ahorita, porque el enemigo está peleando totalmente, especialmente en personas que están sentadas en lugares de autoridad y que no han recibido la salvación de Dios, sino que al contrario han entrado a una anarquía, han entrado a una desobediencia a la ley civil, a la ley establecida por el gobierno, a la ética judeo-cristiana. Es increíble cómo se está desenvolviendo el panorama profético enfrente de nuestros ojos. Entonces esta noche, amado pueblo, prepare su corazón porque este pleito no fue en vano. Yo sé exactamente lo que el enemigo está queriendo hacer, pero también sé lo que el Señor va a revelarnos esta noche. Vamos a orar, vamos a dar unos minutos más para que entre el resto de los estudiantes y los hermanos que el Señor va a atraer por su espíritu a esta lección esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche porque tú eres el Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por la habilidad que le das a los técnicos para poder empujar contra la tiniebla y poder penetrar esa tiniebla con tu palabra y con tu espíritu. Gracias, Padre. No es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Glory to God. Espíritu Santo, bienvenido esta noche. Tú eres el maestro de la iglesia. Cedemos a ti, Señor, y te pedimos luz, te pedimos revelación, te pedimos entendimiento, que podamos ver claramente, Señor, la gran diferencia entre la mente carnal y la mente espiritual y cómo Satanás mismo, Lucifer mismo, está operando por medio de la mente carnal para matar, para robar, para maldecir, para destruir, para que el plan de Dios no se mire en la tierra. Pero, Padre, gracias por la iglesia de Jesucristo. Gracias por hombres y mujeres de Dios que se están transformando por medio de la renovación de su entendimiento y su hombre espiritual. Esa nueva creación en Jesucristo está fuerte, unida al Espíritu de Dios. Padre, gracias por la iglesia gloriosa en todo el mundo. Hombres y mujeres que están caminando en fe, en el Espíritu, impulsados por tu Espíritu y por tu palabra. Esta noche, Padre, te damos gracias por la luz que nos vas a dar en esta lección a la que vamos a entrar. Glorifícate entre nosotros, Señor Jesús, y gracias de antemano por la victoria que nos has dado. En el nombre de Jesús creemos y recibimos y te damos gracias. Gracias por los estudiantes que están en línea, Señor. Y gracias por el pueblo que se va a conectar esta noche con nosotros. En el nombre de Jesús creemos y recibimos y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, hermano pueblo, vamos al libro de Romanos. Voy a leer el versículo con el que estoy trabajando y de ahí voy a desenvolverme al punto que el Señor quiere que hablemos hoy. Estoy en Romanos 8 y voy a leer el versículo 7 y de ahí vamos a entrar y vamos a expandernos a la lección de hoy. Dice la Escritura, por cuanto los designios, esa palabra designio significa pensamiento.
La palabra designio es una manera de pensar, es un sistema en que los pensamientos trabajan en el hombre. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Voy a decirlo de esta manera: los designios, los pensamientos carnales o naturales son enemistad contra los pensamientos de Dios. No sé si esta noche pueda entrar al libro de Isaías, a donde vamos a hablar acerca de los pensamientos de Dios y cómo es la voluntad del Padre y el deseo del Padre que sus hijos, su iglesia, la iglesia gloriosa, los discípulos de Jesucristo, con la mente de Cristo que tenemos, empecemos también a meditar, a pensar, a designar con la mente de Cristo y con los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios, hermano Julio? Están escritos en este libro llamada Biblia. Estos son los pensamientos de Dios. Dice entonces la Escritura: los designios de la carne, los pensamientos, el sistema de pensar de la carne es o son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, o no se sujetan a la palabra de Dios, no se sujetan a los pensamientos de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque son carnales, son pensamientos carnales o naturales que están fluyendo o están siendo diseñados por la sabiduría del mundo, no la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, conforme al libro de Santiago, es una sabiduría terrenal. Sirve nomás para sobrevivir en el planeta Tierra. Es una sabiduría animal, muy baja, y es una sabiduría diabólica, dice la Escritura en el libro de Santiago. Está inspirada por Satanás mismo. Es impactante entonces cuando empezamos a ver con la sabiduría de Dios, con la luz de la sabiduría de Dios, empezamos a ver con esa luz la sabiduría del mundo. Esa sabiduría del mundo fue con la que se programó la mente humana. Cuando Adán, esto ya lo he repetido en otras lecciones que puedes encontrar archivadas en YouTube, Unidos DP. Ahí están todas las lecciones que hemos enseñado en el libro de Romanos 8. Esta sabiduría terrenal, animal, diabólica, fue la sabiduría que con la que Adán empezó a sobrevivir en este planeta, porque cuando murió espiritualmente se desconectó de Dios y el Padre ya no podía entonces bajar su sabiduría a su espíritu. ¿Por qué? Porque Adán había muerto espiritualmente. Ya no podía Dios enseñarle, ya no podía Dios revelarle, ya no podía enseñarle para qué, el motivo y la razón por la cual Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Antes de la caída, cuando Adán estaba en el jardín del Edén, el Señor le estaba enseñando, Jehová Dios, Elohim, le estaba enseñando al hombre su posición y quién era. Acuérdate que el Señor le dio a Adán, antes de la caída, le dio dominio sobre el planeta, le dio dominio sobre la tierra, pero no era dueño. Jehová Dios es el dueño, pero puso a Adán como encargado del planeta. El plan de Dios es que Adán empezara en el jardín del Edén y se extendiera todo el planeta, trabajando el planeta, diseñándolo, creando, hablando. El plan de Dios era que Adán se extendiera con la sabiduría de Dios a todo el planeta y luego seguir avanzando. Pero por desgracia, Adán cometió alta traición contra Dios, murió espiritualmente y la sabiduría de Dios ya no pudo fluir a su espíritu. Pero en el jardín del Edén había otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa no es la sabiduría de Dios. Ese es el conocimiento
del bien y del mal. Esta es, repito, amado pueblo, la sabiduría de Dios. Estos son los pensamientos de Dios. Esta es la sabiduría por la cual la iglesia de Jesucristo vive por fe en esta tierra. Un hijo de Dios no está sobreviviendo en esta tierra. Un hijo de Dios está viviendo, está reinando en Jesucristo por medio de la palabra de Dios en esta tierra. Entonces, cuando el hombre empieza a programar su mente con el conocimiento del bien y del mal, el hombre empieza a vivir una vida muy baja, empieza a vivir lo que se conoce como la vida carnal o la vida del alma, una vida mental, emocional y física. Su espíritu está muerto, no puede ser impulsado por su espíritu, la palabra de Dios no puede sembrarse en su espíritu hasta que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Glory to God. Él vino como la última ofrenda por el pecado. Él dio su vida por la redención del hombre. Y cuando volvimos a nacer en Jesucristo, nuestro espíritu volvió a nacer y quedamos equipados para volver a recibir la sabiduría de Dios. No el conocimiento del bien y del mal, sino la luz de Dios, la sabiduría de Dios, la misma sabiduría con la que Dios opera. Toda esa sabiduría está en su palabra y tiene que ser revelada por el Espíritu Santo al Hijo o a la hija de Dios. Es un plan glorioso, amado pueblo, que cuando es entendido, cuando somos iluminados al plan de Dios, todo lo que vamos a hacer desde el momento que volvemos a nacer hasta el momento que Él nos llame a gloria, vamos a consumir su palabra, vamos a alimentarnos de su palabra. Los ojos de nuestro entendimiento van a estar tan iluminados que vamos a empezar a ver el glorioso plan de Dios, no nomás para nuestra vida personal, pero también para el resto de la iglesia y entender la parte que nos corresponde en nuestra generación, operando, siendo impulsados por la sabiduría de Dios. Es por eso entonces que los pensamientos de la carne, los designios de la carne o de una mente no renovada o de una mente adánica son enemistad contra Dios. Ve conmigo esta noche, amado pueblo. Estoy hablando de la mente espiritual, la mente de Cristo y la mente de Adán, o la mente carnal o la mente natural. La mente tiene que ser transformada. Nuestra mente tiene que ser renovada y transformada por medio de la palabra de Dios, no por medio de huecas filosofías. Todas las filosofías que existen en este planeta, en este mundo, fueron inspiradas o fueron ideas de hombres. Obvio, había un espíritu detrás de esa idea y detrás de esa filosofía, pero no era el Espíritu de Dios. Este libro, lo que tú y yo conocemos como Biblia, la palabra Biblia significa libros, 66 libros que están aquí. Esta Biblia, estos libros fueron inspirados por Dios. Dios, por medio de su Espíritu Santo, se movió en hombres santos, inspiró a hombres santos, vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y ellos empezaron a escribir por inspiración del Espíritu Santo. Es lo que pasó con María cuando concibió a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra viva. Cuando el Espíritu Santo vino sobre María, la palabra viva se encarnó en el feto Jesús. La palabra total de Dios se encarnó. Y cuando María dio a luz a la palabra viva. Es de la misma manera que Dios envió su palabra a la tierra. El Espíritu Santo vino sobre hombres santos que fueron
inspirados por el Espíritu Santo, y todo lo que el Espíritu les hablaba, los pensamientos de Dios que el Espíritu Santo estaba bajando a su espíritu, ellos lo estaban escribiendo. Aún la revelación que Dios le dio a apóstol Pablo vino de la misma manera, por inspiración de Dios. Entonces, la sabiduría terrenal, la animal, la sabiduría diabólica, la sabiduría de sobrevivencia en este planeta, muchas de esas filosofías que componen la sabiduría del mundo fueron ideas de hombres, se originaron en un hombre, no con Dios. Y detrás, repito, de muchas de esas filosofías está Lucifer mismo. Y te lo voy a comprobar con la escritura hasta donde alcancemos esta noche. Ve conmigo al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y ahí vamos a ver un destello de los tiempos a los que hemos entrado. Pero esta noche, amado pueblo, quiero que veas las puertas por donde entró el espíritu y los espíritus que están ahorita totalmente desatados en la atmósfera de este planeta. El plan de Dios es tan increíble. Cada generación tiene su misión. Cada generación tiene la parte que le corresponde. Y tú y yo estamos en una de las generaciones más proféticas. Guys, I think the phone is folding down. Estamos en una de las generaciones más proféticas que antes había visto. Es una generación que literalmente vamos a mirar todo lo que el Señor Jesucristo profetizó antes de su venida, empezando con el nacimiento de la nación llamada Israel en 1948. Jesús dijo: la generación que mire la nación de Israel nacer, esa generación no va a pasar hasta que todas estas cosas sucedan. Tú y yo estamos en esa generación. Y si una generación se compone de 80 años, otros dicen de 60, otros dicen de 40. Pero si una generación se compone de 80 años, definitivamente tú y yo estamos en la generación que puede ser arrebatada, que puede ser raptada en cualquier momento. Porque ya estamos alineando, todo el sistema del mundo se está alineando al sistema anticristo, antidios, antiautoridad. Es todo un sistema de gobierno inspirado por Satanás mismo. Y la primer señal que vamos a ver cuando ya se ve la sombra de este sistema anticristo va a ser una rebeldía contra la autoridad civil. Una anarquía contra la autoridad civil. ¿Por qué? Porque la anarquía o la rebeldía fue y continúa siendo idea de Lucifer, de Satanás mismo. Él fue el primer ser creado que se rebeló contra Dios y contra su autoridad y contra su dominio. En él, en este espíritu, en este príncipe llamado Lucifer, se encontró iniquidad,
se encontró rebeldía y él literalmente vino contra de Dios y le dijo: yo me voy a subir hasta donde tú estás. Yo me voy a sentar a los lados del norte. Aquí estamos hablando de un cuadrón en el espacio. Yo me voy a sentar en los lados del norte y te voy a detronar. Y empezó a decir, 5 veces habló lo que él iba a hacer contra Dios. Se estaba rebelando contra la autoridad de Dios. Y desde ese tiempo hasta el tiempo presente, y cuando entremos al tiempo de la tribulación y hasta que Jesucristo establezca el reino milenial en este planeta, siempre va a haber rebeldía. Siempre va a haber hombres y mujeres inspirados por Satanás mismo, que es el autor de la rebelión. Él es el autor de la rebelión contra la ley civil y contra todo lo que refleja autoridad. Él es el autor y siempre ha sido así. Siempre ha habido hombres y ha habido mujeres que se han rebelado contra la autoridad. No nomás estamos hablando aquí de una rebelión entre ciudadanos y gobierno. Estamos hablando también aquí de vamos a traer esto mismo a un hogar, a una casa. ¿Cuántos de ustedes como padres de familia no han experimentado la rebelión de sus hijos? Sus hijos, los hijos y las hijas que se rebelan contra la autoridad de los padres. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo una rebelión, una anarquía contra todo lo que se dice o lo que se llama autoridad. Aquí en los Estados Unidos de América estamos viendo y estamos mirando eso en nuestro tiempo. Hombres y mujeres caminando por las calles, jóvenes y adultos, caminando por las calles, gritando y protestando para que se quite la autoridad policíaca. Es una cosa tan increíble, pueblo, que cuando tú entiendes el tiempo profético en el que estamos, te vas a dar cuenta qué tan cerca estamos a la manifestación, a la revelación total del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, eso es lo que es una rebeldía total contra Dios. Una rebeldía total contra la ética judeo-cristiana, que es la que rige la sociedad en los Estados Unidos de América y es la que rige la sociedad en Norte, en Centro y en Suramérica también. Cuando digo Norteamérica estoy hablando de Canadá, de Estados Unidos, de México, y luego tenemos a Centroamérica y Suramérica, que por la mayor parte son regidas por la ética judeo-cristiana. ¿Qué es una ética? Una ética es aquí te lo voy a tratar de decir en palabras cortas. La palabra ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. Y la ética estudia los principios que deben regir la conducta humana. Es al tratar de explicar las reglas morales de una manera racional. La ética estudia los principios que deben regir a la conducta humana. La ética moral judío-cristiana, la palabra moral, la moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. En las Américas, Norte, Centro y Suramérica, por la mayor parte, la ética moral es la judeo-cristiana. Es una mezcla de la palabra de Dios, o la palabra de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo,
con el judaísmo. Y eso es lo que ha pasado de generación en generación en generación, y el alma humana en las Américas por la mayor parte ha sido regida por la ética moral judeocristiana. Pero ha habido muchos en años pasados, en siglos pasados, que han venido en contra de esta ética. Si tú empiezas a estudiar un país comunista, un país que no respeta la vida humana, un país que no tiene ningún respeto por la vida humana, que los tratan literalmente como animales, el judaísmo, el fascismo, tú te vas a dar cuenta entonces que estos hombres y estas mujeres que están gobernando no quieren absolutamente nada con la ética judeocristiana. Niegan a Dios, maldicen a Israel, rechazan a Jesucristo. Es lo que el comunismo hace. El comunismo es 100% ateo. El verdadero comunismo es 100% ateo, y les da temor que de alguna manera o de otra el evangelio entre a esos países comunistas. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y aquí es a donde entra la oración de la iglesia. Aquí es a donde entra la oración de la verdadera iglesia. La iglesia que no está tanto regida por la ética judeo-cristiana, pero estamos regidos por la palabra de Dios y por la palabra de este reino, por esta Biblia que es la constitución del reino de Dios. El pueblo de Dios entonces ora, intercedemos por las almas, intercedemos por países, le damos gracias a Dios que Él envía misioneros, Él envía hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, y Dios tiene muchas maneras de introducir vasos llenos del Espíritu Santo a estos países que no querían nada con el evangelio, nada con la ética judeo-cristiana, nada con la palabra de Dios. Y mira lo que pasó en Rusia. ¿Sabes qué tan grande y qué tan gloriosa es la iglesia de Jesucristo en Rusia, amado pueblo, en lo que un tiempo se conoció como la Unión Soviética, que estaban 100% contra Jesucristo, contra el evangelio, contra la palabra? Era una manera de regir anticristo 100%. Pero si tú vieres y conocieras, amado pueblo, qué tan gloriosa está la iglesia en Rusia. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que Dios envió de los Estados Unidos y de otros países a ir a Rusia y a edificar iglesias, a predicar el evangelio. Y ahorita la iglesia de Jesucristo es gloriosa en lo que antes se conocía como la Unión Soviética. Y así, amado pueblo, ¿quién puede parar el evangelio? Ningún hombre, ninguna mujer anticristo, ningún gobierno anti-Israel, antisemático, ningún gobierno anti-evangelio, ningún hombre, ninguna mujer pueden parar el evangelio de Jesucristo, especialmente cuando detrás del evangelio hay una armada de creyentes orando para que la palabra de Dios penetre a esa nación. Pero todavía hay mucho que hacer, hay mucho pleito, como te dije al principio, en la esfera del espíritu. Estamos teniendo encontrones con entidades espirituales que no habían todavía bajado a esta atmósfera porque no era su tiempo, pero ya se llegó el tiempo. Por eso es que varios de ustedes que son espirituales y andan y viven en el espíritu, esa es la razón por la cual muchos de ustedes han sentido estos contrones espirituales y cómo Satanás ha querido venir y callarle la boca a la iglesia verdadera, cómo Satanás ha querido venir por medio del Estado y parar a la iglesia y darnos leyes y regirnos de esta manera. Pero pueblo, la iglesia de Jesucristo, como te dije ahorita, es regida por la palabra de Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, somos regidos por la constitución del reino de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de nuestro Dios nos inspira, nos guía, nos enseña qué hacer, así como enseñó a Daniel, el profeta, qué hacer en sus tiempos, cuando también el gobierno el gobierno de ese tiempo influenciaron al rey y quisieron venir contra el profeta Daniel. Pero mira lo que pasó. Daniel nunca dejó de orar. Daniel nunca dejó
dejó de ministrar. Al contrario, dice la Escritura que en él había un espíritu excelente, un espíritu iluminado, un espíritu que estaba iluminado a su generación, a su tiempo, y a ese profeta Daniel Dios le dio la revelación desde el milenio que viene. Amado pueblo, eso no ha parado. El pueblo de Dios, verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Jesucristo, es una iglesia iluminada, tiene el entendimiento iluminado para ver, para entender, para comprender, para discernir los tiempos en los que estamos y ver por dónde han entrado estos tiempos, de qué manera entraron. Sí, son profetizados, pero ¿cómo entraron? ¿A quién fue usado? ¿Cuál fue la mentalidad y el carácter que abrió puertas a estos espíritus que en los últimos de los últimos días van a tratar de parar todo lo que se nombra Dios, todo lo que se nombra santo, todo lo que se nombra sagrado, todo lo que se nombra ungido y su unción? Hemos visto destellos. Estamos viviendo en tiempos a donde el enemigo quiso paralizar a la iglesia. Y muchos en el cuerpo de Cristo no supieron cómo enfrentarse a estos tiempos. Muchos quisieron rebelarse en contra de la autoridad y mira lo que ha sucedido. Pueblo, cuando vienen estos tiempos, lo primero que Dios nos llama a hacer es a orar, interceder, agarrar el plan de Dios, ver en su sabiduría la manera en que Él nos va a guiar, porque lo que queremos hacer es impactar al mundo, impactándolo, manteniendo el testimonio de Jesucristo limpio y en alto. Jesucristo nunca, Él no se rebeló contra el gobierno romano cuando vino a esta tierra. De hecho, Él ni siquiera tenía interacción con ellos. Al contrario, muchos en el gobierno romano, especialmente centuriones y esposas de centuriones y esposas de que estaban en el gobierno romano, eran atraídos a Jesús. No nomás venían a Él a escuchar su palabra, a escuchar el evangelio del reino, pero también lo ayudaban monetariamente, lo ayudaban financieramente, impulsaban su ministerio. Tú y yo no tenemos ni la menor idea cuántos ciudadanos romanos vinieron a Jesús en el tiempo que Él caminó en la tierra. Ellos experimentaron también la sanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque aunque sus seguidores creían que Jesús iba a imponer el reino de Dios de una manera violenta, o que literalmente iba a quitar al gobierno romano de Israel a la fuerza, Él no lo hizo de esa manera. El reino de Jesucristo no es violento naturalmente hablando. El reino de Jesucristo del reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es violento, pero en el espíritu. Nuestra lucha no es con carne, nuestra lucha no es con sangre, nuestras luchas son con espíritus. Hay literalmente cuatro jerarquías espirituales que están gobernando, están dirigiendo, están inspirando el sistema mundial. Y la iglesia de Jesucristo en la tierra, por el Espíritu y la palabra, venimos contra esas jerarquías. Y dice la Escritura que no nomás luchamos con ellos, pero también les enseñamos la sabiduría de Dios. Porque ellos no la conocen, están ciegos. No tienen entendimiento, todo lo que ellos conocen es rebeldía y anarquía. La misión de ellos es venir contra la iglesia de Jesucristo y destruir la raza humana. Pero dice la Escritura que la iglesia de Jesucristo le enseña a estos principados y potestades la sabiduría de Dios. Entonces, mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura: también debes saber esto. I need my phone. También debes saber esto. Esto es un conocimiento que se tiene que saber. Es un conocimiento que los hijos de Dios necesitamos. No hay excusa, pueblo. No hay excusa. Esa palabra debes
detrás de ella hay un apuro, hay una fuerza. Eso tiene que ser parte de lo que conoces, le estaba diciendo apóstol Pablo a Timoteo. Hay una urgencia en que sepas esto. Mira lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán temporadas peligrosas en los postreros días. En la última lección te dije que los postreros días empezaron en el día de Pentecostés, cuando apóstol Pedro salió lleno del Espíritu Santo y le dijo a todas las personas que estaban en Jerusalén: esto que ves y esto que oyes es lo profetizado por el profeta Joel, que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Esa profecía se cumplió el día de Pentecostés. Hace 2000 años, un poquito más de 2000 años desde el día de Pentecostés hasta hoy. Y el Espíritu Santo se ha derramado desde entonces hasta hoy en este planeta. Ha venido y ha bautizado generación tras generación. Generación viene, generación va, generación viene, generación va, generación viene, generación va. 50 generaciones devueltos a nacer han pasado por este planeta, y como te dije a ti y al principio, amado pueblo, tú y yo estamos en la última generación profética. Es solo mi opinión y te lo digo basado en lo que está sucediendo en el mundo. De hecho, en 1948, te dijo ahorita, cuando nació la nación de Israel, ahí es a donde nació la última generación. Entonces, cada generación ha tenido su parte y cada generación ha tenido tiempos peligrosos. Siempre ha habido tiempos peligrosos en este planeta. Ha habido tan poquitos tiempos de paz, pueblo. Todo ha sido guerra, todo ha sido genocidio, todo ha sido control del gobierno contra la ciudadanía, comunismo, fascismo. Si tú estudias la historia humana, te vas a dar cuenta que el ser humano no ha tenido mucho tiempo de paz. Siempre ha habido peligro. Estamos en un planeta que todavía está bajo maldición. Los únicos que no estamos bajo maldición es la iglesia de Jesucristo. Los que estamos adheridos a la palabra de Dios, los que estamos viviendo por fe, en los cuales Jesucristo está entronado, unido a su Espíritu como Señor y Salvador. Los únicos. Pero si tú quitas a la iglesia de este planeta, ¿qué va a quedar? Va a quedar un mundo que todavía está controlado por el príncipe de la potestad del aire, el Dios con D muy chiquita de este mundo. Dice la Escritura en Primera de Juan que todo el mundo está bajo el control del engañador, de Satanás, del mentiroso, del usurpador, del rebelde, del anarquista número 1. Todo el mundo está bajo su control, excepto la iglesia de Jesucristo, tú y yo. Todo está siendo sacudido en el reino natural para que solo lo que no pueda ser sacudido permanezca. Y lo único que no puede ser sacudido es el reino de Dios y su palabra. Muy bien, mira lo que dice entonces la Escritura: en los postreros días vendrán tiempos, temporadas peligrosas. Y en el versículo 2 nos dice por qué y de dónde vienen estos tiempos peligrosos. Antes de empezar, te voy a dar la definición, el tiempo que me queda, te voy a dar la definición exacta del carácter y la mentalidad de estos hombres, porque te dije en lecciones pasadas
que antes de que se miren acciones físicas, antes de que se miren hechos, primero es un pensamiento, primero es una mentalidad, primero es un sistema de creencias, primero es una actividad mental que afecta el cuerpo emocional del ser humano. Y por medio de la voluntad se manifiesta lo que ese ser humano está pensando. Dios nos hizo espíritu, el hombre es un ser, es un espíritu, tiene una alma, mente, voluntad, emociones y vive en un cuerpo. Ya te expliqué eso al principio de la lección el día de hoy. Entonces, el ser humano es un ser pensante, es un ser que tiene mente y tiene cerebro. La mente y el cerebro son dos entidades totalmente diferentes. La mente es espiritual, ahí es donde está el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Ahí es donde está grabado el programa o la vida que viviste hasta el día que volviste a nacer en la tierra. Es una sabiduría, te dije al principio, natural, terrenal, que fue pasada de generación en generación en generación. Es como pensaba tu familia, como pensaban tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos y hasta llegar a Adán. Es la manera de pensar en que tu nación te educa. Ahí va incluido el sistema educativo. Vienen incluidas las tradiciones. Viene incluido el temperamento, vienen incluidas las disposiciones genéticas. Todo esto está incluido en tu manera de pensar y todo esto está grabado en la área inconsciente y subconsciente de tu mente. De lo que te haces consciente está vivo en el inconsciente y en el subconsciente. Por eso es cuando te quedas dormido en la noche y sueñas mucho. Y sueñas, en veces sueños bonitos o en veces pesadillas, en veces sueñas a gente de tu vida que estuvieron en tu vida en un pasado, otros que ya están en el cielo, etc. Esa actividad mental está vigente, está ahí, porque aunque físicamente estás dormido, tu mente no está dormida y tu cerebro tampoco. Tu cuerpo está descansando, entras especialmente si estás en un sueño profundo, está tu cuerpo descansando, físicamente te estás regenerando, pero tu mente sigue trabajando y por eso es que se producen estos sueños o pesadillas. Hay otras personas que no sueñan, no ven nada. Eso no quiere decir que no tienen un inconsciente o un subconsciente. Ahí ya no puedo meterme más porque me tardaría mucho para explicarte esto. Pero el punto es esto. Esa programación, ese conocimiento del bien y del mal está en manera, es el programa que está en tu mente consciente e inconsciente. Antes de que te hagas consciente de algo que vas a ejecutar, primero de tu área inconsciente, subconsciente, salen pensamientos inspirados por el programa o el conocimiento del bien y el mal que está en ti. Repito, ahorita te nombré los diferentes medios por los cuales esta sabiduría natural es puesta desde el momento que naciste. Desde niño empieza el conocimiento del bien y el mal a ser instalado en ti. Obvio, tienes tu temperamento, tienes tu personalidad, pero está amoldeada al conocimiento o a la sabiduría del mundo. Por eso es que el Señor le urge que nos transformemos. Cuando tú transformas tu mente o tu manera de pensar, cuando reemplazas la mente de Adán con la mente de Cristo, con la palabra de Dios, va a suceder en ti una metamorfosis espiritual increíble. Mucha gente ya no te va a conocer y mucha gente no va a comprender, pero ¿por qué tanto cambio? ¿Qué tomaste? ¿Qué bebiste? ¿Qué estás haciendo para ver tan tremenda transformación? El hombre no se puede cambiar a sí mismo. El hombre, la carne se puede educar. Y la carne se puede controlar hasta cierta manera. Pero inhibe la carne. Pon alcohol en tu carne o cualquier clase de droga en tu carne o cualquier cosa que te inhibe o te desata.
y verás lo que pasa con la educación. Y verás lo que pasa con el control. Y mucha gente vive de esa manera. Porque no saben cómo vivir con ellos mismos. Necesitan inhibirse, quieren una expresión de libertad que no sale de su espíritu. Es una expresión de libertad que solamente el alcohol o la droga o cualquier medio que te saque de tus 5 sentidos puede producir. Y es temporal, no dura. Entonces, esta transformación sucede cuando los pensamientos, cuando estás transformante, cuando los pensamientos de Dios están siendo sembrados en tu espíritu y de tu espíritu están subiendo a tu mente consciente. Pero cuando tú meditas la palabra de Dios, cuando piensas la palabra de Dios, cuando continuamente estás meditando la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo? Estás metiendo la palabra de Dios al área subconsciente de tu mente y estás reemplazando el programa del mundo con la palabra de Dios. Antes de que tu mente consciente sea transformada con la palabra, primero la palabra de Dios tiene que estar en tu espíritu. Ahí es a donde viene cuando te la predican, cuando te la profetizan, cuando tus pastores te predican con revelación, con luz. Esa palabra de Dios está siendo sembrada en tu espíritu. Es lo que Santiago llamó la palabra implantada, y de ahí de tu espíritu el Espíritu Santo la va a subir a tu mente para que la pienses, para que la medites, para que la imagines, para que estés constantemente pensando y meditando en la palabra de Dios hasta que penetre a tu área inconsciente y subconsciente, a donde está el programa del mundo, y sea sacado de ahí con la palabra de Dios. Ahí es a donde empieza la transformación. Cuando tú empiezas, tú puedes conocer con tu mente consciente que eres el sano y no el enfermo. Pero si esa palabra no ha entrado a la área de tu mente que se conoce como la área subconsciente, va a haber una lucha, porque con tu mente consciente dices o piensas, Jesús me sanó, pero si te vas más profundo, ahí todavía está la duda, ahí todavía está la incredulidad, o ahí todavía está la religión. La palabra religiosa que dice que la sanidad ya no existe, o que la enfermedad le da gloria a Dios, o que Dios ya no hace milagros, o que la sanidad nomás era para el tiempo de los apóstoles. Todo eso, amado pueblo, está mucho más adentro de la mente consciente. Entonces, cuando tú permaneces en la palabra de Dios y verdaderamente tienes una vida de la palabra genuina, a donde verdaderamente te quieres transformar por la palabra de Dios, es exactamente lo que estás haciendo. Estás transformándote por medio de la palabra de Dios que ya está sembrada en ti, y el Espíritu Santo la saca de tu espíritu a tu mente consciente, y ahí la estás pensando, la estás meditando, la estás imaginando, te estás viendo como Dios dice que quién eres, lo que tienes, y empieza la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios empieza a limpiar tu mente inconsciente, subconsciente y consciente. Tu cerebro, el cerebro es solamente materia orgánica que se amolda a tu manera de pensar. Personas que sufren con ansiedad, con estrés, con sistemas nerviosos fuera de control, con temor, todo lo que esas personas que son atacadas con estas fuerzas espirituales tan destructivas, todo lo que tú tienes que hacer cuando esto venga, la ansiedad, el estrés, el temor, todo lo que tienes que hacer es darte cuenta de lo que estás pensando. ¿Qué pensamiento te está dominando? Yo te garantizo que es un pensamiento no de parte de Dios. Son pensamientos de preocupación,
Son pensamientos de ansiedad, son pensamientos de estrés, son pensamientos que están basados en lo que tu cuerpo siente. Entonces tu cerebro está reaccionando a lo que estás pensando. Y no nomás está reaccionando, pero se está amoldando a lo que estás pensando. Y esos pensamientos negativos están mandando señales por medio de tu cerebro a tu sistema nervioso que literalmente te está agitando. Te está haciendo temeroso y te está estresando y te está llenando de ansiedad. Y vienen esos ataques de pánico. Todo eso empieza en lo que estás pensando. ¿En qué estás meditando? La palabra preocupación, eso es lo que significa ocuparte en algo que ni siquiera está todavía aquí. Y el pensar excesivamente en lo que tus 5 sentidos te están diciendo o lo que los síntomas físicos te están diciendo, va a afligir el alma también. Va a afligir el alma, tu mente consciente, tus emociones y tu voluntad, y tu cuerpo físico también va a sufrir. Entonces, amado pueblo, todo esto para enseñarte de dónde es que vienen estos tiempos peligrosos. ¿Cuáles son las puertas, los portales que están trayendo estos tiempos peligrosos? Estos tiempos peligrosos, como lo vamos a ver ahorita, empiezan con los hombres y con su manera de pensar. Cuando digo la palabra hombre, estoy hablando de la raza, no estoy hablando del género. Hay muchas mujeres también que van incluidas en esta palabra que vamos a leer. Repito, no hablo del género, estoy hablando de la creación llamada hombre. Los hombres entonces son los portales, la manera en que piensan. Por la manera que piensan es la manera que deciden, es la manera que sienten. Y por medio de malas decisiones producidas por pensamientos peligrosos y malos, se ven las acciones que están haciendo, especialmente cuando estos hombres están sentados en lugares de autoridad. La autoridad es de Dios. La autoridad es la idea de Dios. Ya te lo dije al principio con Lucifer. La autoridad es de Dios, pero muchas veces los hombres y las mujeres que están sentados en estos lugares de autoridad no saben cómo manejar la autoridad. La están manejando para mal, muchas veces para ganancia propia, o para poder, para control, para agarrar riquezas, para controlar por medio de su voluntad. Todo esto se ve cuando un hombre no preparado y con un mal corazón y una mala manera de pensar inspirada por Lucifer mismo está sentado en una silla de autoridad. El que sufre son los que están debajo de él. Sea un rey, sea un presidente, sea tu jefe en tu trabajo, o hasta un mal padre o una mala madre. Los que están debajo de esa autoridad son los que sufren porque la persona equivocada está sentada en esa silla de autoridad. La autoridad, repito, es de Dios. En la área de la política y el gobierno es la ciudadanía la que vota a estas personas. Votan por ellos. Por eso, amado pueblo, es nuestra responsabilidad cuando llegan años de elección. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos de una nación estudiar exactamente cuál es la agenda de estos hombres que están pidiendo tu voto. Y sí, van a aventar un montón de mentiras y van a ponerse máscaras y se van a aventar entre ellos mismos unos con otros. Pero la iglesia de Jesucristo tiene poder y el Señor nos enseña a quién apoyar y a quién no apoyar. Esos son las personas que votan, que ejercitan sus derechos como ciudadanos de una nación. Pero los que no votan, una persona que no toma tiempo para ir a votar a sus gobernantes es una persona que dice: a mí no me interesa, a mí que me gobierne quien sea. Pero luego cuando esa persona en esa silla de autoridad resulta ser una persona como las que vamos a ver esta noche, empieza la ciudadanía a quejarse. Pero no hicimos nada al respecto. Hay muchos hombres y mujeres que no van a respetar tu humanidad.
Y esto, repito, lo hemos visto en muchas naciones en el mundo, especialmente en naciones a donde el comunismo, el fascismo se ha apoderado de la silla de autoridad, y mira cómo sufre la ciudadanía. Muy bien, pueblo, se me está terminando el tiempo. Guys, let me know my time. Vamos a ver hasta dónde llegamos no, I didn't want that. Mira lo que dice la escritura aquí. En 2 de Timoteo 3, dice: vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos son la primer puerta por las cuales van a llegar tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, la primer puerta. Cuando un hombre es amante de sí mismo, ¿quién más le va a interesar? Cuando una persona se ama excesivamente a uno mismo, amadores de sí mismos, ¿a quién más van a amar? No pueden amar a nadie más, no pueden interesar. Y cuando estoy hablando de la palabra amar, no estoy hablando de una emoción o de un sentimiento. Cuando una persona ama, una persona da. Cuando una persona ama, esa persona se da. Se da por los demás. Esa persona hace por los demás. El amor siempre es hacia afuera. El egoísmo siempre es hacia adentro. Entonces, estos hombres que van a venir, que van a producir tiempos peligrosos, la mentalidad que ellos tienen es de amarse a ellos mismos. Amadores de sí mismos. En otras palabras, no les va a interesar nadie más que a ellos mismos. ¿Está su familia incluida, hermano Julio? Por supuesto que sí. Si no fuera así, no hubiera divorcios, no hubiera separaciones, no hubiera tanto abuso doméstico, nada de esto existiera. Pero el amor a uno mismo, al yo, al ego, a la carne, es un medio por el cual Satanás hace todo lo posible por no nomás ignorar a los demás, pero que esa persona que se ama a sí mismo no se interese por los demás. Imagínate un hombre o una mujer con esta clase de mentalidad sentado en una silla de autoridad. O imagínate tú, vamos a quitarnos de sillas de autoridad y vamos más aquí, a donde podemos entender un poquito más claro. Imagínate que tú estés enredado con una persona mentalmente y emocionalmente en una relación que nomás se ama a sí mismo y no te ama a ti. Se ama a sí mismo nomás. Yo. ¿Cómo puede una persona estar en una relación con una persona así? Una relación para que trabaje es una relación que da y recibe. Das un corazón y recibes otro. Para que una relación trabaje. Aquí estamos hablando de hombres, repito, que se aman a sí mismos, y conforme a lo que dijo apóstol Pablo a Timoteo, a causa de esa mentalidad van a venir tiempos peligrosos. Número 2, la segunda mentalidad de estos hombres de los últimos tiempos que van a producir peligro en nuestra generación son hombres ávaros. Ávaros. ¿Qué es un ávaro? Un ávaro es una persona que está poseída por el afán de poseer muchas riquezas o cosas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Fíjate esta clase de mentalidad, lo que se conoce como un ávaro, una persona ávara o un ávaro. Es un hombre o es una mujer que el único afán que tienen es de poseer muchas riquezas o cosas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie.
hablando en la esfera de la política. ¿Para qué meternos ahí? ¿Qué ha sucedido ahí? Cuando hombres y mujeres ávaros, amadores de sí mismos, se sientan en esas sillas de autoridad, y cuando se termina el tiempo que les dieron para gobernar, se van de esos lugares totalmente unos millonarios, billonarios. Se encargaron ellos de a sí mismo, acumularon todas estas riquezas, las atesoraron. ¿Y el pueblo? Aquí estamos hablando ya de una nación, pero eso también puedes ponerlo, traerlo y bajarlo hasta una familia, hasta un hombre, una mujer, que tienen este afán de poseer muchas riquezas y muchas cosas y mucho dinero por el solo placer de atesorarlas. Mucho, 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 sin compartirlas con nadie. Esa es una persona avara. Me voy a extender un poquito en esto y mira lo que dice la Escritura acerca de esta clase de mentalidad. Dice en 1 Timoteo 6, del 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse. Ahora, agarra muy bien esto, y si con esto termino, hasta aquí llego en esta lección de la mentalidad, del amarse excesivamente a sí mismo y la mentalidad avara. No quiero que esto te confunda, especialmente a ustedes que están trabajando la prosperidad a la manera de Dios. La prosperidad de Dios siempre tiene propósito. Y el propósito principal de la prosperidad financiera de Dios es enviar el Evangelio para que se predique en todo el mundo, para que se predique a toda criatura. Un hombre en el reino de Dios, vuelto a nacer, lleno del Espíritu, lleno de la palabra, que está creyendo a Dios por finanzas, el motivo principal de ese corazón es el enviar el Evangelio. Y hay muchos hombres y mujeres que Dios ha prosperado en el reino. Y estos son hombres y mujeres que no nomás ayudan ministerios, ayudan visiones. El Señor los guía a hacer el bien, a comprar una cadena de televisión. Estos son hombres y mujeres que están tan saturados por el amor de Dios, agape, que es el amor que se da, que le están pidiendo al Señor más. Dame más, Señor, para seguir enviando el Evangelio. Dame más, Señor, para ayudar a este ministerio, para ayudar y enviar a este hombre de Dios, a esta mujer de Dios. No confundamos esto que dice 1 Timoteo 6 del 9 al 10 con hombres y mujeres de Dios que están prosperando conforme a la palabra de Dios, a la manera de Dios y con el corazón unido al Espíritu de Dios. 1 Timoteo 6 del 9 al 10 está hablando de hombres y mujeres ávaros, amadores de sí mismos, con una mentalidad egoísta, que no tienen ningún interés en enviar el Evangelio para que se predique en todo el mundo. Con eso en tu mente, antes de terminar, mira lo que dice 1 Timoteo 6, del 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse, no a la manera de Dios, repito, pero a como ellos piensan, conforme a sus ideas, conforme a cualquier medio en el mundo, Satanás te va a ofrecer muchos medios para enriquecerte. Y en medio de esos medios él se ríe, se carcajea, especialmente cuando la bolsa de valores cae hasta el piso o cuando ciertas inversiones no trabajan. ¿Cuántas personas no han perdido su dinero porque no oraron a dónde poner su dinero? No oraron para que el Señor los guiara a las inversiones correctas. Repito, la mejor inversión que un hombre que está bendecido financieramente puede hacer es invertirlo en el reino de Dios. Ahí la bolsa de valores no cae, porque el valor de la prosperidad de Dios es su integridad. Ahí no cae la bolsa de valores. Esa es la primera inversión más segura en la que un hombre puede invertir, que tiene beneficios no nomás terrenales o no nomás para el tiempo en la tierra, pero también tiene dividendos y beneficios eternos.
especialmente cuando está usando cuando decir inversión es, repito, para impulsar el evangelio de Jesucristo. Entonces dice la escritura aquí, estos hombres que quieren enriquecerse por sus propios medios, conforme a los medios de la sabiduría terrenal, animal, diabólica, o conforme al sistema del mundo con un corazón malo, estos hombres caen en tentación y lazo. En tentación y lazo. Caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Esto es lo que pasa cuando un hombre se quiere enriquecer sin Dios, sin la sabiduría de Dios, con la mentalidad no de Cristo, sino la de Adán, la carnal. Esto es lo que pasa. Caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. El dinero es solo el medio para un fin. Al dinero no se le ama. Si la palabra amar significa entregarse, al dinero no nos entregamos. Eso es lo que la escritura está diciendo. La raíz de todos los males es entregarse. Es lo que el avaro hace. El avaro tiene un afán para poseer mucho dinero con el solo placer de atesorarlo para él mismo sin compartirlo. Conforme a la escritura, esa clase de afán o esa clase de pasión o de darse a la búsqueda del dinero y las riquezas sin Dios, esa es la raíz de todos los males para esa persona que está haciendo esto. Es la raíz, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, la entrega al dinero. Dice, el cual codiciando, la palabra codiciar es el deseo vehemente, apasionado de poseer muchas cosas, especialmente las riquezas o los bienes. Dice entonces, el cual codiciando algunos, mira lo que pasó, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hicieron la fe a un lado, dejaron de buscar el reino de Dios y su justicia y se fueron a buscar las riquezas. Dice la escritura, usando este mismo versículo que acabo de hablar, busca primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios, como Dios trabaja, como Dios gobierna a su iglesia, como Dios gobierna a los suyos. Busca ese sistema, búscalo cómo trabaja, y cuando lo veas y lo entiendas, ponlo a trabajar. Y dice, y todas estas cosas, y cuando habló de cosas se refería a comida, bebida, vestimenta y todo lo que abarca la vida natural. Y todas estas cosas para vivir en la tierra serán añadidas. Una persona que ama el dinero se va tras la búsqueda de él, se entrega a esa búsqueda, entra a esa avaricia y dice la escritura, es traspasado de muchos dolores. Repito, la entrada de los tiempos peligrosos en la generación en la que estamos es esta clase de mentalidad. Una mentalidad que se ama a sí mismo con exceso y una mentalidad avara o de ávaros. Voy a terminar
con dos más. Voy a leer dos más mentalidades, pueblo, y termino. La tercera manera de pensar es el vanaglorioso. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Tiempos peligrosos van a venir porque habrá hombres vanagloriosos. Un hombre que es vanaglorioso es un hombre o es una persona que se gloria a sí mismo excesivamente. Es un hombre o una mujer que se alaban ellos mismos o se dan gloria a ellos mismos excesivamente. Aquí no estamos hablando de tener una sana mentalidad de identidad de quiénes somos como seres humanos y como hijos de Dios. Bendecidos, hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, semilla de Abraham, semilla de Abraham en nuestra generación. En la bendición de Abraham, Él nos llamó la cabeza, no la cola. Estamos arriba, no estamos abajo. Estamos bendecidos para hacer bendición. Tenemos un sentido de identidad personal sano, conforme a la palabra de Dios. Y toda esa gloria es para Jesús, porque sin Él no somos nada. Él fue el que hizo posible la identidad de la cual gozamos en el reino de Dios. Fue por Jesús y es en Jesús y por medio de Él. Por eso es que toda la gloria es para Él. Él nos regresó nuestra identidad. Él nos regresó nuestra dignidad como creación de Dios, como hijos de Dios. El Padre nos glorificó en Jesucristo. El Padre nos ha sentado con Jesús en lugares celestiales. Estamos sentados con Jesús en la silla de autoridad más poderosa de la creación de Dios en el cielo y en la tierra. Es una posición tan gloriosa, pero la gloria de esa posición y de esa identidad es para Jesús. Es para la gloria de nuestro Padre. No es para nosotros. Entonces estos hombres vanagloriosos no le dan la gloria a nadie más que ellos mismos. Son hombres que dicen: yo lo hice a mi manera, yo soy Dios. Le recomiendo que vaya y escuche desde el principio la lección del día de hoy. Todavía quedan varias mentalidades de las que vamos a estar hablando, porque son las mentalidades con las que estamos viendo en nuestro tiempo, especialmente sentadas en sillas de autoridad. Te dije al principio, y esto sí lo voy a tocar para que usted ore como un hombre de oración, una mujer de oración. La culminación o la total revelación del misterio de la iniquidad va a ser una rebeldía, va a ser un anarquismo contra toda autoridad federal, estatal, del gobierno. Va a ser algo increíble, que es lo que estamos viendo ahorita. Hombres y mujeres en la calle gritando, protestando, queriendo totalmente que el sistema de policía se desaparezca. Imagínate una sociedad sin esa clase de autoridad. Si tú te pones a pensar, pero ¿quién puede pensar de esa manera? Sí, obvio, hay policías corruptos, pero no todos están corruptos. Te lo expliqué en la lección de hoy. La autoridad es de Dios. Los que se sientan en ella es otro asunto. Pero te digo eso para decirte esto. Sigamos orando por el departamento policíaco de los Estados Unidos de América. Hay ciudades que ahorita están sufriendo mucho porque la mayoría de la ciudadanía quieren desaparecer el sistema policíaco, quieren quitar el dinero que los sustenta para meterlo a otros programas. Es algo muy fuerte. Pero el Señor nos ha dicho que oremos por los que están en autoridad. Repito, la autoridad es de Dios,
Pero los que están sentados en esas sillas de autoridad, ese es otro asunto. Me voy a seguir extendiendo en esto, amado pueblo, el siguiente viernes que viene, pero le repito, vuelva a estudiar la lección de hoy. Yo sé que le va a hablar fuertemente. Nos quedamos, con esto termino, en la mentalidad vanagloriosa. Para el siguiente viernes voy a extenderme más en esto. Sí, son tiempos peligrosos por la mentalidad de estos hombres y mujeres que están en nuestra generación, que se iban a manifestar en los últimos días. Pero no se te olvide, la iglesia de Jesucristo tenemos la mente de Cristo. Y para allá vamos, amado pueblo. Usted ya tiene muchos pensamientos de Dios sembrado en su espíritu. Tú que estás en la iglesia correcta, ministerios correctos, visiones correctas, bajo hombres y mujeres de Dios ungidos, espirituales, llenos de revelación. Ellos han depositado en ti los pensamientos de Dios. Encúbalos en tu espíritu, más aparte tu propia disciplina espiritual. Todo lo que estudias, cuando escudriñas la palabra de Dios, el Espíritu Santo te ha enseñado muchas cosas, mucha luz en la palabra. Todo eso ya está en ti, pero tiene que salir de tu espíritu a tu mente, como te lo expliqué en la lección, para que seas transformado, no nomás en tu mente consciente, pero la mente inconsciente, la mente subconsciente tiene que ser totalmente limpiada. Tiene que ser todo ese programa reemplazado con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que su iglesia va a ser una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Imagínate la mentalidad de la iglesia gloriosa. No nomás es una mente espiritual, no nomás es la mente de Cristo, pero son los pensamientos de Dios rigiendo nuestra vida. Glory to God. Qué vida tan más gloriosa es. Y experimentamos cuando nuestra mente está empezando a ser transformada con la palabra de Dios. Todos caminamos en diferente luz, y usted camine en la luz que tienes, en la revelación que tienes, siempre buscando más luz. Vaya a sus servicios. Cuando regresemos a los servicios, vaya a sus servicios. Ore por sus líderes, ore por sus pastores, ore por el hombre o la mujer que Dios llamó y ungió para ministrarle la palabra de Dios. Y usted también busque, estudie la palabra de Dios para que el enemigo no lo avergüence, especialmente cuando viene la prueba de nuestra fe. Tiempos gloriosos para la iglesia de Jesucristo, peligrosos en el mundo, pero gloriosos en la iglesia de Jesucristo. Entonces, hasta aquí llego esta noche, amado pueblo. Regresamos nomás para informarte de estos problemas técnicos que estamos teniendo, pero el viernes que viene regresamos estudiando la mentalidad de los hombres en los últimos días, los cuales apóstol Pablo llamó tiempos peligrosos. Para todos nuestros hermanos en Los Ángeles, California, todos los unidos con Cristo, los miembros del Ministerio Unidos con Cristo, este domingo es Día del Padre y vamos a estarnos reuniendo en nuestra iglesia en Monterey Park. El servicio va a empezar otra vez a las 5 de la tarde. Vamos a seguir haciendo todo lo que nos han pedido. Vienen los hermanos y gracias por la cooperación de los miembros. Gracias por nuestros hermanos y nuestras hermanas, el Ministerio de Ayudas. Gracias por su cooperación. Estamos trabajando con el Espíritu Santo y también trabajando con lo que el Estado nos ha pedido. Entonces el servicio empieza a las 5 de la tarde. Llegue a las 4:30 para que usted pase por las preparaciones por las que tiene que pasar. Y así es, hemos tenido un éxito en cada servicio. Nos hemos gozado en el Señor, la palabra está fluyendo, nuestro obispo Daniel Ponce está ungido para ministrar la palabra, el servicio es bilingüe, estamos interpretando todo lo que el Espíritu nos está diciendo y el pueblo se está gozando. Extrañamos a los hermanos que no han podido venir, pero si usted todavía no se siente a gusto, no se siente seguro, el enemigo le está peleando con temor o tiene síntomas del COVID, entonces no se preocupe.
usted siga trabajando su fe y siga recibiendo la palabra por medio de internet y por medio de los medios. Gracias a Dios por los medios de comunicación que tenemos en esta generación. Eso fue una de las cosas que Jesús dijo: mayores cosas harán. Jesús no estaba en Facebook, Él no estaba en Instagram, Él no estaba en Twitter y Él no estaba en YouTube. Jesús estaba limitado al tiempo y al espacio. Nosotros no. Nuestro obispo Daniel Ponce no está limitado ni al tiempo ni al espacio, porque por medio de los medios de comunicación puede llegar en minutos a todo el mundo. Y por eso es que Satanás pelea como nos está peleando esta noche. Pero, repito, si usted se tiene que quedar en su casa reciba. La fe viene de la misma manera, por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces le damos gracias a Dios por reunirnos, por estar juntos, por cantar juntos y por recibir la palabra de Dios. Entonces este domingo, junio 21, el servicio empieza a las 5 de la tarde. Empieza a llegar usted a las 4 y media, para que pase por el proceso y lo puedan llevar a su silla. Si usted ya tiene su reservación, llame. Asegúrese que conocemos que usted va a estar ahí con nosotros, porque eso nos ayuda a nosotros. Tenemos que hacer, el ministerio está haciendo su parte también. Hay varias cosas que tenemos que hacer antes de que usted llegue al edificio. Y cuando usted confirma su llegada, cuando usted confirma su asistencia, eso hace que todo fluya más ligero. Entonces, si usted no ha reservado su lugar, llámenos, reserve su lugar. Si ya tiene su reservación, llámenos y confirme su venida. Queremos verlo este domingo para gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Dios te bendiga, pueblo. Dios te guarde. Nuestro obispo Daniel Ponce te manda sus oraciones, te manda un fuerte abrazo. Nuestro obispo está bien, se está recuperando cada día más y más, está fuerte en el Señor. Hoy lo llevamos con uno de sus doctores y nos dieron otro reporte victorioso. Glory to God. Es maravilloso lo que el Señor está haciendo con nuestro obispo, y todo sobrenatural, porque como varios han dicho, esta prueba por la cual nuestro obispo pasó pudo haber sido peor, pudo haber sido una arma que Satanás pudo haber usado para destruir, pero dice la Escritura, ninguna arma forjada o trabajada contra el Hijo de Dios puede prosperar. Pero condenamos toda lengua que se levanta en contra de nosotros en juicio. Esta es nuestra herencia, y nuestra justicia viene de nuestro Dios, que nos hizo justicia de Dios en Jesucristo. Entonces, siga orando por nuestro obispo. Este domingo él estará con nosotros en el servicio y lo esperamos para gozarnos en el Señor. Pueblo, repita la lección, vuelve a ver, ahí está abajito después de esta segunda parte, y yo sé que el Señor te va a dar más luz de la que ya recibimos. Vamos a seguir hablando de las mentalidades de los hombres de los últimos días. El diablo no quiere, pero el diablo está bajo nuestros pies. Todo lo oculto va a salir a la luz para preparar al pueblo de Dios y entrar a esa glorificación que el Señor nos ha prometido. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Voy a orar por ti esta noche. Si tienes alguna lucha física, pon tu mano donde tengas el dolor, donde tengas el malestar, y recibe la unción que esta noche te voy a suministrar. Si tienes alguna petición y quieres un empuje en tu espíritu, mándala por medio de este medio y vamos a orar por ti. Estamos viendo muchas sanidades que se están llevando a cabo, hombres y mujeres que fueron afectados con este virus, salir del hospital, el Señor literalmente rescatarlos de la orilla de la misma muerte. El Señor de ahí los rescató porque no era su tiempo. Todo esto no lo vemos en las noticias y no los escuchamos, pero nosotros te estamos dando el reporte. Jesús está activo con sanidad entre su pueblo. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias por la victoria, te damos gracias por tu espíritu y te damos gracias por la palabra que entró y fue depositada en los estudiantes y en el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te damos honra y gloria y te decimos gracias por prepararnos para el tiempo en el que estamos.
para estos tiempos peligrosos que iban a venir en los últimos días a causa de hombres y mujeres con mentalidades totalmente torcidas, luciferianas, satánicas y egoístas. Pero en el nombre de Jesús, tú estás preparando a la iglesia y la iglesia se está preparando, Señor. Tú no nos has dado el espíritu de temor, pero nos has dado espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Nos has dado la habilidad de transformar nuestra manera de pensar conforme a tu palabra, y por eso esta noche te decimos gracias, Padre. Gracias por la unidad en las familias, gracias por la restauración familiar, gracias por la restauración matrimonial, gracias, Padre, que la rebeldía está siendo vencida en las familias cristianas, en las familias a donde Jesucristo ha sido declarado Rey y Señor. Te damos gracias que tus planes y tus propósitos se cumplen en la vida de tus hijos y de tus hijas, Padre, y en toda su casa. Gracias, Padre. Gracias que tu Espíritu Santo nos revela esas cosas que ojos no han visto y oídos no han oído, ni han subido a corazón de hombre. Las cosas que tú preparaste para los que te aman, que son reveladas por tu Espíritu. Gracias que vemos claramente esas cosas que tú preparaste para esta generación en este tiempo en el que estamos. Nos declaramos fuertes, nos declaramos valientes. No somos de los que retrocedemos, no somos de los que tomamos el arado y volteamos para atrás. No, Señor, somos de los que avanzamos para la salvación total del alma. Somos de los que avanzamos hasta ver tus promesas cumplirse en nuestras vidas, en nuestro espíritu, alma y cuerpo y familias y negocios y finanzas y ministerios, glory to God, hasta que miremos el despertamiento en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestra nación, hasta que miremos el último derramamiento de tu Espíritu Santo, porque tú dijiste, Padre, que tú ibas a derramar de tu Espíritu sobre toda carne. Glory to God. Y esta noche te damos gracias, Father. We thank you tonight. Thank you for the awakening. Thank you for the outpouring of the Holy Spirit. Thank you for the living word of the living God going forth into the hearts of your people. Thank you for the glorious church without a spot and wrinkle. Thank you for prophets and apostles and evangelists and teachers and pastors. Thank you for glorious congregations. Thank you for praying congregations. Glory to God. Thank you for the spirit of prophecy going forth. Thank you for the freedom of the Holy Spirit and the Word of God. We thank you. I thank you for healings tonight, my Father. Healings of the body, healings of the mind, healings of the emotions, healings of the spirit. We thank you tonight. Let the river flow into your people today in the mighty name of Jesus. Father, I pray for that man that's praying for his eyes in the name of Jesus. Father, I thank you for 20/20 vision for my brother in the name of Jesus. Glory to God. Father, we thank you. We thank you for mighty healings, Lord, healings of the bones in the name of Jesus. Father, I pray for healings of the digestive system tonight. Gracias por sanidades del sistema digestivo, Señor, del esófago, en el nombre de Jesucristo, Señor. Ese reflujo ácido que está terriblemente, Señor, afligiendo a mi hermana, a mi hermano, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias por un esófago limpio, un esófago limpio, un esófago que está haciendo lo que Dios lo creó para hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias que esta noche hernias son sanadas en el nombre de Jesucristo. Glory to God. Father, I thank you for the healing of the digestive system, the esophagus, in the mighty name of Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you. The hernias are gone in Jesus' name. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por la unción de sanidad, Señor. La unción de sanidad. La sanidad es nuestro derecho como hijos de Dios y ciudadanos del reino de Dios. Toda clase de infecciones, in the nombre, all kinds of infections in the name of Jesus, we bind them in Jesus' name and we loose the healing
that comes from heaven because of Jesus' resurrection. Thank you for the cleansing of infections. Infecciones se quitan, se mueven, se limpian en el nombre de Jesús para la honra y la gloria de tu nombre, Padre. Gracias por el pueblo, Señor. Gracias que los ojos de nuestro entendimiento están iluminados para ver la esperanza a la que hemos sido llamados. Bendito tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias que en tu luz vemos luz. Gracias una vez más por el despertamiento y el derramamiento de tu Espíritu Santo. Creemos, Padre, y recibimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.